Bueno, pues arrancamos el tiempo de tertulia y hoy me acompaña aquí a mi vera Elisa Vigil, diputada de la Asamblea de Madrid del Partido Popular. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros una vez más en la batalla desde la trinchera. ¿Qué tal el arranque de año? El arranque de año maravilloso, no tan maravilloso en España como en Estados Unidos, me temo, pero estamos trabajando en ello para que el cambio sea cuanto antes más rápido y quitar a este gobierno corrupto de en medio. Veremos, veremos. ¿Qué tal, Fran Carrillo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Ella tu vera, yo más a tu extrema derecha. Esto para mis clásicos y puristas, que sabe que le gustan que le digas esto. Bueno, un auténtico placer que estés con nosotros. Y Luca Constantini, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. Bueno, pues arrancamos, tenemos muchas cosas encima de la mesa. La verdad es que esta semana ha sido intensa, no solo en cuanto a información de política nacional, sino también internacional. Y si os parece, tenemos que arrancar con con esa nueva presidencia, el segundo mandato de Donald Trump. Juró el cargo como presidente de Estados Unidos el pasado lunes y lo prometió. Arrancó, prometiendo una nueva edad de oro en Estados Unidos, con mensajes muy claros, muy concisos y también duros, es decir, no se cortó ni un pelo. No sé si veis alguna diferencia con respecto al primer mandato, pero lo que sí es cierto es que los hechos son los que son. En 24 horas se hartó a firmar decretos uno tras otro en un pabellón lleno de gente, la gente aplaudiendo conforme iba firmando los decretos, los enseñaba, la gente absolutamente ilusionada con este cambio, lo que iba haciendo, y lo que prometió lo cumplió. Dijo que iba a llegar e iba a derogar la administración Biden y la derogó. Fran. Bueno, ya lo hizo en su primer mandato, salvo 3 o 4 cuestiones. Fue bastante cumplidor con el programa que hizo la anterior vez. Yo veo declaraciones estos días de la gente asombrándose que el presidente de Estados Unidos diga que va a defender los intereses de Estados Unidos. No sé qué esperamos que dijera, que iba a defender los intereses de Francia o de Alemania. Pues claro, va a defender los intereses de Estados Unidos, de sus empresas y de sus objetivos en el mundo, como ha hecho por otra parte cualquier administración norteamericana. Una de sus primeras medidas es bastante liberal, que es la reducción del Estado. No, es que Trump es el prototipo de político conservador, que lo es mucho más conservador, por ejemplo, que Javier Milei, que es la otra referencia anti-woke de los que han ganado elecciones en los últimos tiempos. Pero su primera medida, o una de sus primeras medidas, va a ser la reducción de agencias públicas estatales y la reducción del peso del Estado en la vida del individuo, lo cual es una grandísima noticia. En segundo lugar, todos los que han dicho que España, por ejemplo, va a ser perjudicada porque la administración Trump va a subir aranceles a las importaciones y que eso va a ser una mala noticia para España, yo le diría lo siguiente. Para empezar, que los aranceles en Estados Unidos no los ha inventado Trump. Es una política tradicional de toda administración norteamericana y que Biden, por ejemplo, los incrementó en algunos casos, porque los aranceles casi siempre han sido la guerra comercial con China. No han sido tanto en la Unión Europea, que también, o sobre todo con Francia y tal, pero que a España afectaba en menor medida. Y yo le diría a esa gente que está preocupada por los aranceles que va a poner Trump, que es algo tradicional de la política norteamericana, que deberían preocuparse más por las políticas de la Unión Europea que sí perjudican realmente los intereses del sector primario, privilegiando otros países que no son de la Unión Europea, como por ejemplo Marruecos. Eso sí perjudica más a los agricultores y pescaderos españoles y no tanto los aranceles de Trump. Y luego, en tercer lugar, me parece que eso va a ejercer de corriente contagiosa para Hispanoamérica. Es decir, estamos ante un cambio de época y paradigmático en el que el wokismo va a tener muchas más dificultades para implantarse, para imponer, para decidir la vida del individuo, y esto va a arrastrar a otros países del entorno, ya no por las relaciones personales, sino también por las relaciones diplomáticas. Creo que el socialismo en Hispanoamérica va a sufrir ahora mismo un retroceso y eso viene muy bien porque en la ola de lo que estamos viendo también en Europa, para las ideas de la libertad es una buena noticia. Claro. Elisa, ¿qué destacarías de estas primeras medidas, estos primeros pasos de Donald Trump? Porque ha anunciado muchas cosas a nivel interno, a nivel económico, a nivel de energía, pero también especialmente a nivel de ideología, esa lucha, esa guerra abierta contra el wokismo, contra la ideología de género y también en política internacional. Para empezar, Trump ha conseguido algo que no había conseguido Biden en 4 años, y es que estalló un conflicto en Oriente Próximo y Trump hizo unas llamadas, unos telefonazos y logró presionar, así lo ha reconocido los diferentes miembros y analistas implicados en este conflicto, ha presionado para que se produzca un alto el fuego.
acaba de haber declaraciones de Putin diciendo que si Trump Correcto. hubiera ganado las anteriores elecciones, muy posiblemente no hubiera invadido Ucrania. Es decir, el panorama, por lo que estoy viendo, hay temor por parte de los sátrapas. Bueno, sobre todo empezó siendo muy claro y es cuando le preguntaron sobre España y el tema de los BRIC. Yo creo que fue darnos con un palo en la cabeza y ¿Eso ahí... fue una confusión o fue ironía? No. Yo creo que Ironía. fue una ironía absoluta de Seguro. realmente lo que está pasando en España y que tenemos un presidente que se está convirtiendo en un auténtico autócrata como Maduro, y ahí ha tenido que salir Isabel Díaz Ayuso a decir, bueno, nosotros no estamos en el BRIC y vamos a demostrárselo al señor Trump, ¿no? Creo que dos de las medidas que a mí más me gustan que ha tomado Trump es, uno, el fin de la censura y la imposición de esa libertad de expresión, impidiendo que haya una censura gubernamental, que creo que esto me parece fundamental. Cuando uno está en una democracia libre, tiene que haber, por supuesto, una libertad de expresión, que por desgracia hemos visto estos últimos años que ya no existe, ya no se puede decir lo que uno piensa porque automáticamente es censurado. Y luego acabar con las persecuciones políticas contra adversarios políticos. Es decir, fijaos que esa es una de las medidas que se ha firmado porque ha habido una persecución durante la etapa de Biden constante a adversarios políticos. Entonces, estamos viendo que se están tomando una serie de medidas que yo creo que son importantes y, por cierto, hay una que me gusta también especialmente, que los empleados federales vuelvan a la oficina. Y quien no Se acabó el trabaje, teletrabajo. y quien no Que por- trabaje le pueden acusar el resto de compañeros de no estar trabajando. Hecho mucho en falta que suceda algo similar en España. Los funcionarios, muchos de ellos, no todos, porque aquí hay que diferenciar, pero no es una cuestión de que la gente sea vaga por naturaleza, es cuestión de incentivos. Si el funcionario no trabaja y no le pasa nada, pues hay que ser un poco tonto para decir, bueno, pues yo voy a trabajar 3 veces más que el resto cuando no voy a ganar nada a cambio. Pero si algunos ya trabajaban poco, ahora con el tema del teletrabajo es un escándalo y de hecho hay que seguir pidiendo cita anticipada en muchas oficinas para poder hacer cualquier trámite. La gente llega, no hay nadie, los funcionarios o hay pocos funcionarios o están mano sobre mano, es un escándalo. Trump ha dicho, se acabó el teletrabajo en la administración Incentivos y federal. motosierra, que es lo que va a hacer Trump, o Elon Musk, que le encargó incentivos y motosierra. Fijaos, Solo comentamos, uno de los anuncios importantes de Trump en sus primeras horas de mandato, en ese discurso de investidura, se acabó la ideología de género. Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de intentar introducir mediante ingeniería social la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no distinga el color de la piel y esté basada en el mérito. A partir de hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo hay 2 géneros, masculino y femenino. Bueno, hay 2 sexos, hay 2 géneros, masculino y femenino. Frente a los 40, 50, porque es que cada año crece más. Los 80 que establecía la ideología LGTBI. Y con respecto a esto mismo, Trump también lo explicó un poquito más en una entrevista posterior, su rechazo absoluto a esta ideología feminista. La gente está aprendiendo que los demócratas no pueden gobernar y que sus políticas son terribles. Nadie quiere ver a una mujer ser golpeada por un hombre en un ring. No quieren hombres en deportes femeninos. No quieren que haya transexuales para todos. No quieren que un niño salga de casa como un niño y vuelva 2 días después como una niña. Un padre no quiere eso. Bueno, Luca, esto contrasta frontalmente con el discurso imperante en Europa, en España, por parte de la izquierda. Esto es un cambio y en boca de un presidente estadounidense, pues con más motivo. Bueno, es que es curioso que tenga que decir Trump, que quiero decir, siempre hemos considerado, en fin, un político sui generis por su propia biografía, a decir cosas en fin, fundamentalmente de sentido común, te diría hasta de banalidad. O sea, ¿quién nos hubiera dicho hace 10 años que teníamos que decir que había más de 2 géneros? O sea, es que esto es curioso. Yo creo que la izquierda en Estados Unidos y luego por extensión también en Europa ha cometido muchísimos errores y la vuelta de Trump es de esta demostración. Entre otras cosas porque, por ejemplo, fíjate, Biden y Kamala Harris, o sea, ganaron unas elecciones
a pesar de que Trump, en fin, impugna el resultado. Pero bueno, ganaron unas elecciones, pero la ganaron por, en fin, un puñado de votos. Sin embargo, su receta, o sea, su planteamiento político ha sido siempre, o sea, rupturista, radical en muchos ámbitos, más allá del tema del género, del tema racial, que en Estados Unidos, bueno, habría que también ver con lupa cómo es la sociedad americana, cuáles son sus valores, sus maneras de pensar y tal, que son diferentes de las europeas. Pero también, por ejemplo, con el tema de la inmigración, o sea, una política muy, muy radical. Entonces, claro, eso es un error que yo creo que ha cometido la izquierda también en Europa. En el caso de Pedro Sánchez también es evidente, o sea, Pedro Sánchez gobierna desde el año 2018 con una moción que le salió como le salió y con unas mayorías parlamentarias siempre muy fragmentadas. Sin embargo, el programa político, ideológico y cultural que ha llevado adelante Pedro Sánchez, el sanchismo, en fin, todos sus terminales, Irene Montero, Podemos y tal, ha sido siempre muy radical. Y eso creo que ha sido un error troncal desde el punto de vista político de la izquierda, porque no ha entendido que no tenía detrás un viento de cola tan fuerte como para abarcar cambios de esa magnitud. Quiero decir, por ejemplo, en los años 70, cuando se hace el debate sobre el aborto, sobre el divorcio, cosas de ese tema, el viento de cola social es muy poderoso, es muy fuerte. De hecho, en aquel momento, incluso los sectores más conservadores de la sociedad acaban de alguna manera asumiendo lo que era, en fin, un vox populi. O sea, la gran mayoría de la gente pues lo pedía. En ese caso, de verdad, ¿cuántas personas consideran que la prioridad de una sociedad moderna, actual, es debatir de si hay dos géneros, un género fluido, 3,2 o 4,6? O sea, es absolutamente ridículo. Entonces, claro... Todos los votantes de la izquierda. No, todos no, para nada. Yo creo que... No, yo creo que estoy de acuerdo que hay muchos votantes de la izquierda que están en contra de esto. De hecho, hay un debate fuerte en el ámbito feminista con respecto a estas hay un cuestiones. segmento muy movilizado en ese ámbito que ha logrado fundamentalmente convertir a lo que es una izquierda, en fin, con una aspiración mayoritaria a seguirlo, pero yo no creo para nada que sea así. Lo que pasa es que, claro, en cada situación nacional habría que ver qué ha pasado. En el caso español, yo creo que, claro, el fantasma de Vox, la carta de Vox, a Sánchez le ha servido como para, pues, en fin, llegar al gobierno, mantener el gobierno. Pero claro, en lugar de darse cuenta y decir, oye, mira, o sea, son votos prestados, en realidad hay mucha gente que me vota sin ser sanchista, digamos, pata negra, lo que han hecho ha sido, en fin, las políticas sociales que han hecho y lo que ha resultado es esta, ¿no? En fin, esta desconexión y creo con el sentido común. Con respecto a Trump, para concluir, o sea, Trump, nosotros muchas veces hacemos una lectura de Trump como que es un salto hacia adelante, o sea, porque él tiene esta manera de configurarse desde el punto de vista político, pero en realidad lo que es Trump en Estados Unidos es el deseo de la sociedad americana de volver a una situación de orden, a un status quo pre-izquierda woke, digamos. Sí, de acuerdo. Y eso es un elemento crucial y además desde el punto de vista periodístico se debería entender porque, bueno, estoy un poco ampliando el foco, pero en Estados Unidos hay un debate muy serio, porque luego los americanos debaten de manera seria, también hay que decir eso, o sea, es una sociedad abierta y cuando hay que entrar al debate se entra. Y lo que están viendo, por ejemplo, en el caso de grandes redacciones de periódicos como el Washington Post, el New York Times y tal, que hay una nueva generación de periodistas que han entrado ahí, que son más activistas que periodistas y que han de alguna manera inflado todo el tema de Biden, del woke y tal. Pero claro, o sea, es un nicho cultural que no responde al sentido mayoritario de la sociedad y de ahí está Trump. Novedades de la administración de Trump, sin duda el señor Elon Musk, tendremos que valorarlo. Luego entraremos. Pero es una novedad. J.D. Vance, número 2 de Trump, vicepresidente, muy interesante, figura interesante, porque el anterior Trump, en cambio, tenía a Mike Pence, que era una manera como para, en fin, ¿no? Mantener la Contentar al familia partido. republicana. Exacto. Y tal, o sea, dos figuras. En cambio, este J.D. Vance, pues vamos a ver, porque es un tipo muy interesante, es la América blanca, pero la América blanca pobre, o sea, en fin, la América obrera, la América industrial, no, o sea... La América profunda. La América profunda, la que siempre fue, y luego, bueno, tenemos a Rubio, de secretario de Estado, que también va a ser, creo que antes se comentaba con respecto a América Latina, un dato curioso y habrá que valorarlo también. Fijaos, lo que ha prometido Trump, yo me quedo, para resumirlo, hay varias frases que destacaría su discurso, antes lo comentamos en el editorial, en el informativo, pero si hubiera que resumirlo todo, y estoy coincido totalmente contigo, Luca, es el volver atrás, y lo que decía Trump es el gobierno del sentido común. Eso es. Del sentido común, que ha sido durante estos últimos años el menos común de los sentidos. Y, por ejemplo, tema ideología de género, tema feminismo, tema censura,
y presiones a las redes sociales para eliminar ciertos mensajes, o tema, por ejemplo, inmigración ilegal. Y no solo inmigración ilegal, sino inmigrantes que cometen delitos y que se mantienen en suelo americano. Trump ha dicho, eso se acabó. Fijaos en lo que comentaba en una entrevista. ¿Por qué alguien diría que las fronteras abiertas son buenas, cuando cárceles y psiquiátricos de otros países, incluso miembros de bandas de las ciudades más peligrosas del mundo, están llegando a nuestro país y siendo soltados dentro de nuestras fronteras? Los demócratas dejaron que esto pasara y todavía se justifican en televisión, pero no deberían hacerlo. Las únicas razones para defender esto son o eres estúpido o odias nuestro país. Son las únicas opciones. Fran. Podremos achacarle a Trump muchas cosas, que es muy directo, que es extremadamente sincero en su retórica, pero no que no tenga razón en sus análisis. Porque todo, en concreto con el fenómeno de la inmigración, yo no veo que tenga más sentido común una política de fronteras abiertas en el que entre todo el mundo sin discriminación, ni siquiera saber si las personas que entran tienen antecedentes penales en otros países porque haya cometido delitos, independientemente de la capacidad de infraestructura de un país para acoger a un número determinado de inmigrantes. Eso tiene más sentido común que el tener las fronteras perfectamente protegidas y vigiladas, y que solamente aquellas personas que quieran ir a un país con permiso de trabajo para trabajar, para adaptarse al país al que llega, a su cultura, a sus leyes, sobre todo a su cultura y a sus leyes, y que por tanto pueda ejercer de migrante como a lo largo de la historia de la humanidad sin problema, yo no veo que tenga lo primero más sentido común que lo segundo. Esa revolución del sentido común me parece algo esencial, porque lo que ha hecho la filosofía woke es precisamente romper, extirpar el sentido común de la ciudadanía y volverla cada vez más radical, y de hecho meterla en la trinchera negativa, es decir, enfrentar ciudadanos con otros. Porque la izquierda, que tradicionalmente había abanderado la lucha de clases, a partir de los 80 empieza a abanderar la lucha de causas o de causitas fragmentarias, y además que no son diferentes una de otra, sino que tienes que abrazar todas: el ecologismo, el feminismo, el indigenismo, y todas además, si te das cuenta, el antirracismo, todas tienen un hilo conductor. Es decir, tú cuando escuchas a uno de izquierda, y además se lo ponen en sus biografías, soy feminista, antirracista, ecologista, Etiquetas y se ponen etiquetas todas y las etiquetas de las causitas. Esas causitas de enfrentar heterosexuales con homosexuales, gente del pueblo con gente de la ciudad, hombres contra mujeres, tal, eso le ha venido muy bien a la izquierda, no por ideología, sino por negocio, porque detrás de todo eso hay una industria de negocio que ha facturado, como la del ecologismo, muchos miles de millones de dólares. Claro, cuando otra dice, bueno, vamos a romper con todo esto y vamos al sentido común. La elección de Vance tiene mucho sentido, porque mientras que Pence era un guiño hacia la parte religiosa del partido, hacia la parte más evangélica, que está en gran parte en el Partido Republicano, Vance es el guiño al americano de toda la vida. Vance tiene un libro muy bueno que se llama Una elegía rural, Bueno, un bestseller. Es el libro que explica... Llegó a la fama gracias a ese libro. Claro, pero que explica muy bien lo que es Estados Unidos y que le ha llevado hasta aquí. Es ese estadounidense toda la vida, trabajador de la fábrica de los obreros, que a los que ha pegado Trump como en su primer mandato en la campaña. Y como bien decía Luca, y yo que estoy yendo dos campañas, yo estuve en la campaña de reelección de Obama y en la primera de Trump, hay que entender a la sociedad americana. Muchas veces en Europa queremos dar lecciones a los americanos bajo nuestra óptica, nuestra perspectiva, de cómo tienen que votar, de cómo tienen que decidir, de cómo tienen que pensar, de cómo tienen... vamos a ver. Primero hay que entender cómo piensan. Y segundo, hace 4 años eran muy inteligentes los americanos porque habían votado a Biden y ahora se han convertido todos en unos locos estúpidos porque han votado a Trump. ¿O es que están cansados de que un gobierno les diga cómo tienen que pensar y cómo tienen que vivir? Pues esto ha sido lo segundo. Entonces me parece una grandísima noticia. Y claro, cuando hablamos, y con esto termino, de las órdenes ejecutivas, que también lo he visto como crítica. Aquí tenemos un presidente que gobierna como si fuera un presidente a la manera americana, con órdenes ejecutivas y a golpe de decretazo. Es decir, Sánchez hace lo mismo que Trump, órdenes ejecutivas de todo, sin tener sostenibilidad parlamentaria, como se ha visto esta semana, sin tener mayoría, sin tener esa cola social, etcétera. Y aquí parece que está bien, ¿no? Estamos como para dar lecciones a Estados Unidos desde Europa, nosotros, precisamente, dando lecciones a la primera potencia mundial
mundial, que entre otras cosas, en el año 2004 teníamos el mismo PIB que Estados Unidos. Correcto. Europa tenía el mismo PIB que Estados Unidos hace 20 años. Ya no lo En la triplica. actualidad, el PIB de Estados Unidos es un 50% superior. Luca y Elisa. Bueno, muy rápidamente, yo creo que hay dos lecciones que tenemos que aprender, bueno, que a nivel político se tiene que aprender de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. La primera, creo que es una lección que tiene que, en fin, que se la tienen que estudiar en la Comisión Europea, en la Unión Europea, que es efectivamente, oye, aquí ese despilfarro de estos años de carácter ideológico, ¿no? Antes se está hablando de eso, del business, ¿no? Que hay detrás de todo el tema de los ismos, ecologismo, feminismo, blablaísmo. Eso ya se tiene que cortar de una vez y se tiene que redirigir porque hay muchísimo dinero en juego y la sociedad europea yo creo que está en un momento de crisis. O sea, aquí estamos, digamos, cayendo y hay que reflotarla con un planteamiento serio de carácter industrial, de carácter de potencia global. Es verdad, con todas nuestras limitaciones, pero yo creo que, o sea, hay que redirigir lo que es el gasto público, que dinero por suerte hay. Y la segunda es una lección, yo creo, para el centro derecha, para la derecha española. O sea, fijaros que Biden, o sea, Trump arrasa en las elecciones, pero la economía en Estados Unidos no va mal, va bien. O sea, aplicando el cuento que nosotros siempre hacemos sobre España, que es decir, mira, es que al fin y al cabo Pedro Sánchez es verdad que tiene sus problemas, ¿no? Culturales y tal, el woke, no sé qué, lo femenino. O sea, yo creo que la gran mayoría de la sociedad española no comparte la agenda cultural, sociocultural de Pedro Sánchez, el tema de Franco, y creo que en realidad la gente esto le da igual. Pero claro, siempre el discurso de decir, oye, es que, mira, por suerte suya o por habilidad, lo que tú quieras, la economía no está mal, no va mal, hay trabajo, es verdad que hay problemas y tal, pero y eso le sirve a Sánchez para revalidar en el gobierno y mantenerse en el gobierno. Yo creo que eso es cierto hasta cierto punto. Es decir, el problema es la alternativa que tú planteas a eso. Y Trump lo que ha demostrado es que a Biden no le ha confrontado en la cuestión económica, a pesar de que Trump, evidentemente, puede tener una receta que puede parecer atractiva para los americanos, sino que le ha confrontado en todos los elementos, en el marco, digamos, del debate político, donde es más débil. Inmigración, tema, efectivamente, la vuelta a unos valores tradicionales, la sociedad ordenada, Perdóname, política internacional. Un matiz, lo de que España, que hay gente que percibe que España va bien económicamente, España no ha decrecido en el PIB por dos razones, uno por deuda pública y otro por los fondos europeos. No por la política económica del gobierno. Es decir, si aquí no llegaran los fondos europeos como están llegando a mansalva, que le sirve a Sánchez para comprar voluntades y por la deuda pública que está disparando, estoy de acuerdo, económicamente España no va bien. Estoy de acuerdo que es una economía dopada. Claro, perfecto, exacto, sí, muy bien. Vale, pero la percepción ciudadana Eso sí. hace que, al fin y al cabo, la gente entienda, oye, que puede ir, te lo digo así en plata, o sea, que puede ir al restaurante, que puede ir de vacaciones. Tenemos récord de datos de vacacionales y tal. Que al fin y al cabo, hombre, los españoles, mira, como italiano te lo digo con todo el cariño, somos lo que somos. O sea, pueblo mediterráneo, nos gusta vivir la vida buena y tal. Entonces, como hay trabajo, como más o menos hay perspectivas, mira, quizás no se centra tanto la cuestión ahí. Por eso yo digo que es importante, en ese caso para la derecha, mantener una posición, si quiere desbancar a Sánchez, una posición, mover el marco y llevarlo efectivamente en las contradicciones de la que estamos hablando, de cuestiones de libertad, de cuestiones, ¿no? O sea, de cómo diseñas la sociedad, cuál es la España del presente del futuro, qué hacer con tus hijos. Esta es la clave para realmente desnudar al rey Pedro Sánchez, porque si no, o sea, nos mantenemos en la idea de que, oye, que al fin y al cabo, si la economía va bien, entonces el gobierno se mantiene siempre en su lugar. Es que no deja de resultar paradójico que se hable de que, bueno, Pedro Sánchez esta misma semana ha dicho que la economía española era la mejor economía del mundo, que tiene narices la cosa, pero... La Champions League. Pero es que Pedro Sánchez se vanagloria de lo bien que va España económicamente cuando tenemos la mayor tasa de paro del mundo desarrollado y de Europa, superior al 10%, cuando tenemos déficit y cuando la renta per cápita, que es lo que realmente importa, no el crecimiento del PIB, sino la renta per cápita, el PIB per cápita lleva estancado desde hace años. En Estados Unidos, sin embargo, el paro es del 3%, es primera potencia mundial y la inflación es del 3%, que a ellos ya les parece una barbaridad. Aquí la clave es que ha presentado Trump un modelo diferente, que no solo en el ámbito económico, coincido totalmente contigo, Luca, sino en el ámbito ideológico. Se acabó el wokismo, se acabó la censura, se acabó la ideología de género, vamos a proteger a los norteamericanos, vamos a garantizar la paz, vamos a garantizar la seguridad, se acabó la inmigración ilegal. La inmigración legal, una vez más, juega un papel determinante en unas elecciones, como ha sucedido en Europa, como va a suceder en Alemania en las elecciones de finales de febrero y como ha sucedido en Estados Unidos, Elisa. Bueno, Sánchez es la primera economía de los BRIC.
Yo no sé cómo no habéis entendido, o sea, él es la primera economía mundial de los BRIC y entonces a partir de ahí, pues lo que quieras. La realidad es que desde Europa yo creo que Estados Unidos se ve como una cosa en muchas ocasiones extraña, ¿no? Y tenemos como esa imposición woke en nuestras propias cabezas de muchos líderes europeos diciendo que tienen la verdad absoluta y lo que es el bien absoluto. Y por eso no se entiende lo que votan los americanos. Los americanos lo que han votado es después de la vergüenza que han pasado con Biden. Con Biden han pasado auténtica vergüenza, ya no solo porque se tropezase y hablase al aire, sino porque es que realmente no ha sido el presidente de los Estados Unidos que un americano quiere. Porque un americano lo que le gusta es estar orgulloso de su presidente y que América sea algo con renombre en todas partes. Podemos criticar la incultura de muchos americanos que no saben ni dónde está España, pero es que ¿qué ha hecho España para que los americanos sepan dónde estamos? Entonces creo que aquí hay una contraposición de modelos que es la libertad versus la legislación por imposición. Y Europa es la legislación por imposición y legislar todo aquello que no se conoce versus una libertad que se defiende por encima de todo. Creo que tenemos mucho que aprender de los americanos, en primer lugar porque son una gran democracia, lo han vuelto a demostrar. Y no solo por eso, son la primera potencia. Y demonios, ha llegado ahí un señor que a lo mejor nos parecerían hace unos años, hace unas décadas, algo absolutamente absurdo. Y ha llegado ahí porque el americano promedio no puede más. Y pensamos que esta política correcta que se nos ha impuesto desde la parte de la ultraizquierda, que esto es un movimiento que viene de Estados Unidos del siglo XX, que se impone en las universidades y que empieza a abanderar este tipo de lemas para hacer como ese cambio de mentalidad que intenta la ultraizquierda desde la universidad, porque resulta que Estados Unidos, de base, es de derechas y eso a la izquierda le frustra absolutamente. Lo que pasa que en Europa, con este buenismo impuesto que tenemos, hemos comprado absolutamente este discurso de lo políticamente correcto y todavía la gente no sabe decir que en Disney se ha despedido a la directora de La Sirenita Negra porque ha tenido los peores números de Disney en todo este tiempo y ha dicho, voy a abandonar la cultura woke y me voy a dedicar otra vez a volver a entretener a los niños. Esa es la realidad del mundo, de lo que la gente quiere ahora. Quiere soluciones a problemas, no que le pongan más problemas para crear más legislaciones donde nunca ha habido un problema, porque nos da igual el género de nadie, lo que haga nadie, cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana dentro de la ley. El wokismo ha inventado problemas, no, la izquierda se ha olvidado de los problemas reales de la gente. El ejemplo que pones, Elisa, me parece muy pragmático. Disney apostó por la producción de películas woke, meter actores de raza negra o de raza hispana en papeles que no tenían ningún sentido. El caso de La Sirenita Negra es un claro ejemplo. Pero el público no reclama eso. Es que lo que quiere el público es entretenerse, no quiere ideología en vena en ese tipo de películas y ahora están dando marcha atrás. Permitidme, antes de irnos a publicidad, porque quiero cerrar el bloque de Trump con ese recadito que le dejó Donald Trump a Sánchez. Yo efectivamente coincido en que no fue una confusión. Trump sabe perfectamente cuáles son los países que componen los BRICS. Hablaba con ironía, le estaba diciendo a Pedro Sánchez, que es un comunistoide, aliado de Venezuela, aliado de China, aliado de Hamás, cuidado con Sánchez, que vosotros no solo estáis a la cola del gasto en defensa en los países que forman parte de la OTAN, sino que además os habéis convertido, no voy a decir en un enemigo, pero desde luego ya no sois aliados de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Pues me gustaría recordarlo. Es que Sánchez, que ahora habla de injerencia de la tecnocasta, Sánchez, en la última cumbre que se celebró de la OTAN en Estados Unidos, cuando estaba Biden todavía como presidente norteamericano, decía esto. No escondo mi preferencia. O sea, yo he estado como presidente del gobierno con el presidente Trump y con el presidente Biden y con todos los respetos hacia lo que vaya a elegir el pueblo estadounidense el próximo mes de noviembre. Desde luego, como presidente progresista, prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos, ¿no? Sánchez diciendo que prefiere como presidente a Biden que Trump. Hay que ser, patoso para decir semejante cosa sabiendo lo que te puedes jugar. Y la segunda derivada, ¿cuál ha sido la reacción de la prensa de izquierdas a la victoria de Trump? Pues fijaos en lo que decía una periodista, una colaboradora de la cadena SER, del programa de Àngels Barceló. Pero ayer creo también que hubo dos víctimas. La primera es Melania, luciendo un sombrero como escudo para que no le viéramos la mirada y para esquivar el beso de su marido. Vestida de luto no por América,
sino por la vida que le espera. Dosificando sonrisas, haciendo que todo va bien, que nunca antes estuvo mejor. Se vivía mejor sin agenda pública, Melania. A veces parecía que rezaba porque la próxima vez el francotirador tenga un poco más de suerte. Elisa. Hemos pasado de dormir en la Casa Blanca a dar las ruedas de prensa en el parking de la Casa Blanca. Yo creo que no hay más que decir. Esa imagen lo ejemplifica todo. Dos cositas. Uno, que esa preferencia por Biden no solo es de Pedro Sánchez, la oposición también mostró sus preferencias por Kamala Harris, entre ellos Feijóo y mi siempre admirado Aznar, con lo cual no es solamente Pedro Sánchez. Otra torpeza. También la oposición habló de que prefería que ganara la Kamala Harris. Y en segundo lugar, se ha visto esos días el fin también de otro modelo globalista peligroso como es el modelo de Davos, donde por fin ha llegado una persona como Milei y le ha dicho a todos esos líderes globalistas, intervencionistas, socialistas y woke, se acabó. Y a partir de aquí empezaremos a gobernar desde las ideas de la libertad. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para precisamente abordar algunos de esos mensajes en Davos y especialmente el mensaje que lanzó Pedro Sánchez hablando de que hay que censurar las redes sociales y cargando duramente contra Elon Musk, que se ha convertido en el nuevo enemigo número uno de toda la izquierda nacional e internacional. La trinchera de llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en el tiempo de tertulia y ahora vamos a abordar la nueva gran amenaza para la democracia, que más que la democracia, entendámonos, para la izquierda, que es Elon Musk y todos los multimillonarios, megamillonarios de las empresas tecnológicas que acompañaban a Donald Trump en su toma de investidura. Anda que no han corrido ríos de tinta sobre esta cuestión, lo que ahora se denomina tecnocasta. Y para comentar esta cuestión, pues tenemos el inmenso honor de contar con Ángel Niño, que es concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid y que además es un gran conocedor de todo el ámbito tecnológico. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, pues no sé, como ahora no sé si puedo escribir en redes sociales o no, por si me convierto en casta tecnológica, pues tengo dudas. Oye, es que ha sido terrible lo que ha pasado en los últimos días. Yo tenía los ojos como platos viendo cómo Sánchez acusaba a Elon Musk, a los propietarios de Apple, de Meta, de hablar de que eran la gran amenaza contra la democracia. Así lo explicaba el propio Sánchez esta misma semana en Davos. Fijaos. La democracia no solo es compatible con la libertad de la gente, sino que es una condición sine qua non para alcanzar la libertad de la gente. Lo que cercena la democracia es el poder de las élites, el poder de aquellos que piensan que porque son ricos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso, estimados amigos, por eso los tech multimillonarios quieren acabar con la democracia. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. La tecnología que nos iba a liberar se ha convertido en el instrumento de nuestra propia opresión. O sea, traducción, redes sociales como X, como Facebook, como Instagram, como TikTok, son el enemigo, la amenaza, y los multimillonarios que están al frente son todos una panda fascistas, Ángel. Bueno, vamos a ver. Esto es tremendamente gracioso para empezar porque todos esos multimillonarios también estuvieron en la toma de posesión de Biden. Entonces, en 4 años se han cambiado. Ya antes eran los buenos y ahora son los malos. Y en segundo lugar, todas las redes sociales, por desgracia, hasta que Elon Musk compró Twitter, ahora X, tenían un control. Y ese control no era un control que estuviera libre, es decir, no era un control de la comunidad, no era un control que hacían los propios usuarios, como está pasando ahora mismo en X y como va a pasar en breve en Meta. Era un control que hacía una empresa que estaba generalmente contratada por un gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora mismo que el partido ha cambiado, es decir, la izquierda quiere jugar con su equipo, con el árbitro a favor, en casa, con la afición a favor y el VAR a favor también, por si acaso. Y con el equipo contrario lesionado. Y con el equipo contrario con 8. Y el campo inclinado para abajo. Eso es. Y si ahora mismo le dicen, oye, mira, señores, podéis jugar en casa si queréis, pero el árbitro ahora va a ser neutral, no va a ser vuestro. Y dice, no. Entonces ya tenemos un problema, ya la red social no vale. Hemos visto como, por cierto, una grandísima pérdida que Yolanda Díaz ha dejado X. Bueno, yo estoy, y claro, de verdad, Elon Musk ha tenido que llamar aquí a ver qué pasa y tal. Ha sido una catástrofe, estoy totalmente compungido. Pero ha salido
Yolanda Díaz, Urtasun, Sí. Sumar también ha salido de X. Julia Otero se ha ido de X. Ya veremos cuánto tiempo tardan en volver. Nos han dejado a Echenique, los malditos. O sea, de momento. Llevan todo y nos dejan a Echenique. A lo mejor no ha sabido salir. Más brillantes de X, Echenique, cuidado. Que se vaya también. Decía de Echenique es que es imposible pararle porque tiene un don, o sea. Es bueno. Pero han dejado la red social porque la red social, que por cierto, ¿recordáis eso que se llama Blue Sky, donde se están yendo todos? Pues no funciona, evidentemente. Ya os digo yo por qué. Porque al final es lo mismo que Twitter. De hecho, si queréis os puedo contar por qué la gente se está yendo a Blue Sky. A Blue Sky se están yendo porque los moderadores, o sea, Blue Sky es una red social que es del dueño de Twitter, del original dueño de Twitter, y los moderadores son exactamente los mismos que han generado algoritmos que tenía el Twitter inicial. Es decir, evidentemente, pro ideología woke, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que ha pasado eternamente con las redes sociales como Twitter, que se van, montan el pataleto, ven que no van a poder conseguir nada y van a volver. Y en ese momento pues ya veremos cuál es la excusa que ponen. Por cierto, la pionera en irse de Twitter fue Ada Colau, que era la que inicialmente utilizaba Twitter para demostrar todo lo que hacía con sus, amigos de la PA, y cuando ya se convirtió en alcaldesa y le criticaban y no podía borrar los comentarios, se fue. Entonces, ¿qué es lo que critica en este momento Sánchez? Pues critica que no puede controlar las redes sociales. Eso es lo único que está criticando. Eso es lo que fastidia. Lo que le fastidia a la izquierda es que Twitter, Facebook e Instagram anteriormente, para que nos entendamos, antes los contenidos los moderaba Ana Pastor. Exacto. Esa es la clave del asunto. Exacto. Los famosos verificadores era Ana Pastor. Es decir, periodistas y politólogos de izquierdas que decían, no, esto no es mensaje de odio, esto es mensaje de odio. Y lo que ha hecho Trump es decir, no, aquí puede hablar todo el mundo con total libertad, y lo que vamos a establecer es una autorregulación. Las famosas notas de comunidad que ofrecen contexto. Oye, solo hay que revisar las cuentas oficiales del PSOE, del gobierno, de ministros de izquierdas para ver que están repletas de notas de la comunidad. Claro, vamos a ver, es que esta es la gran diferencia. Hasta ahora, y es que hay una cosa que es importante, porque en este discurso Sánchez habla de la libertad cuando era todo lo contrario. Es decir, te hacían 2 avisos en Twitter, yo lo recuerdo perfectamente porque muchos amigos les banearon, te hacían un aviso de, oye, estás infringiendo las normas de la comunidad, segundo aviso, te cerraban la cuenta. Al propio Donald Trump le cerraron la cuenta de Twitter, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que la cerraban a cuentas pequeñas, la cerraban a todo. Ahora mismo las notas de la comunidad lo que hace es totalmente diferente. Y además, por cierto, no cierran la cuenta, que esto es importante. Si defendemos la libertad, hay que defender la libertad para todos los sitios. Entonces, la comunidad lo que hace es, dice, oye, esto que está diciendo es mentira. De hecho, por no hablar de política, pues para que la gente no piense que estamos ideologizando el tema, que también. Pero cuando tú ves un anuncio de una cosa, de un producto de AliExpress, de estos AliExpress digo, pero puede ser de cualquiera, en la comunidad, en Twitter, y ves que es mentira, o sea, dice, esto es mentira, la propia comunidad lo pone, con lo cual ese sistema funciona. Y lo que les abruma, sobre todo, es que ese sistema, evidentemente, ha dejado toda esa ideología hacia un lado y se ha puesto mucho más neutral. Y lo que les asusta de verdad es que ese sistema se va a empezar a utilizar en Instagram y en Facebook. Eso es lo que les duele. De lo que se trata en última instancia no es que Elon Musk es un demócrata. Lo que ha hecho Elon Musk, ni más ni menos, es algo tan terrible para la izquierda como opinar de política. Y claro, como es un hombre influyente y que tiene capacidad de que su mensaje llegue a millones de personas, lo que pasa con los políticos de izquierda, empezando por Sánchez y por Scholz, es decir, no podemos permitir que Elon Musk hable de política. Hasta tal punto ha llegado el cabreo de los líderes de izquierda que Pedro Sánchez, en el foro de Davos, hizo su gran anuncio, su anuncio estrella. Hay que establecer el fin del anonimato en las redes sociales. Propongo poner fin al anonimato en las redes sociales. En nuestros países, la gente no puede ir por la calle con una máscara en la cara, con una careta. Estamos permitiendo que la gente en las redes sociales haga lo que quiera sin vincular sus perfiles a una identidad real. Así estamos allanando el camino al discurso de odio, la desinformación y el ciberacoso. Pedro Sánchez hablando de desinformación. El mayor mentiroso del reino hablando de que es un peligro que la gente opine libremente sin dar su nombre. Por ser un poco breve, ¿recordáis hace más o menos 8 meses cuando el anuncio estrella del gobierno fue que se iba a hacer un pasaporte para ver porno?
El pajaporte. Correcto. Por cierto, que no se ha implementado, una cosa, Gracias una gran pérdida. Pues bueno, esto es lo que llevan buscando. La izquierda lleva buscando, y sobre todo en este caso tanto el Partido Socialista como casi todos los partidos estilo Más Madrid, que las redes no sean anónimas. ¿Y por qué? Muy sencillo, para controlarlo. Es decir, al final tú cuando te conectas a Internet, tú tienes una IP que efectivamente si cometes un delito te van a identificar, pero no tienes una persona. Es decir, la persona que te está escribiendo en Twitter enfrente o en un foro o estás viendo una página web no sabe tu nombre y apellidos. Pero lo que ellos quieren es que cada vez que tú te conectes a Internet, tu IP esté totalmente controlada por el gobierno para saber lo que haces en cada momento. Con lo cual, ¿qué es lo que buscan? Pues lo que siempre han buscado, lo que el comunismo ha buscado siempre, que el Estado tenga el control de absolutamente todo. Elisa y Fran. Yo me hace gracia esto de que Elon Musk no puede opinar sobre política, pero si eres un actor o cantante woke, entonces puedes opinar de política, ¿no? Esto es lo triste en lo que se ha convertido al final este mundo. Y es que no puedes opinar libremente si eres de derechas, eso sí, si eres zurdo progre, di todo lo que te apetezca, ¿no? Es la imposición moral que nos están intentando hacer desde todos los estadios, desde el mundo de la música, desde el mundo de los actores, etcétera. Yo me hace gracia. ¿Cómo van a poner al final un control a las páginas porno, gente que alquila 28 Airbnbs para llevar prostitutas y que vayan políticos del Partido Socialista? Oye, no falta. En todos los casos de corrupción del PSOE siempre hay dos factores que no fallan nunca. No me extraña que putas y cocaína. Es algo increíble. No me extraña que pidan pasaporte, pero tendrás que presentarlo para entrar. Fran. Yo es que no sé qué os sorprende si es el modus operandi, el ADN del socialismo desde que se incrementó. Es decir, poner muros, antes físicos, ahora digitales. Poner muros y poner vallas para que la libertad no se abra camino. Sí, el socialismo es eso, es la definición perfecta desde hace un siglo hasta llegar a hoy. Vamos a ver... ¿No les preocupaba ni a Sánchez ni a toda esa retahíla de intervencionistas colectivistas los tecnócratas millonarios como por ejemplo Zuckerberg, cuando el propio Zuckerberg que ha reconocido que ha censurado, es decir, es uno de los tecnócratas de la tecnocasa. Y ha pedido perdón. Ha pedido perdón y ha reconocido que ha censurado para beneficiar una cierta ideología. Pero ahí no había ningún problema. ¿Por qué? Porque, como bien explicaba antes Ángel, las reglas estaban de su mano. Entonces, no se van de X. A mí me importa mucho el lenguaje, entonces yo no le llamo Twitter, porque Twitter era el nombre de la censura. Entonces yo le llamo X, que es el nombre de la libertad. Entonces, cuando se van de X, no por lo que dicen, sino por lo que representa. Ya se van porque ya no juegan con las cartas marcadas, ya no juegan con las reglas y con las normas adulteradas, se van porque ya no tienen la red que soportaba el hedor de sus mentiras y de sus bulos. Ejemplo, empresas verificadoras, donde antes el gobierno, los ministros, El País o la SER publicaban algo y esas empresas verificadoras decían, es verdad, aunque fuera mentira. Entonces, lo que era mentira se sostenía como verdad. Como ahora es la comunidad la que corrige, la que matiza al país, a la SER o al gobierno, no lo soportan. Porque no quieren jugar con las mismas reglas. No quieren que haya un combate de igual a igual y que gane el mejor. Eso la izquierda no lo soporta. Y atacan a Musk porque representa todo eso. Y hay una contradicción, claro, cuando las palabras libertad y democracia en boca de Sánchez es un oxímoron perfectamente evidenciable, o sea, nunca va a estar ahí, pero sabe a qué público se está dirigiendo, sabe que hay público que eso se lo va a comprar, su público más radical, que de hecho ya lo está diciendo, no, me voy, bueno, pues usted váyase, pero además yo se lo digo a toda la gente de izquierda, váyase, pero por favor no vuelvas, o sea, no hagas como... Pero vuelven. No, siempre, claro, siempre vuelven. Claro que volverán, porque perfectamente van a ver lo que es Blue Sky, ¿no? De hecho ya lo están viendo. Pero aquí lo importante es que en esta nueva, nuevo estatus de Sánchez que se ha erigido como la persona que va a hacer frente internacionalmente a Trump. Bueno, solo un matiz, es el presidente de la Internacional Socialista, cuidado. No, y de hecho se va a celebrar en Marruecos, que es un país... Con el supuesto apoyo a Venezuela. Que es un país muy libre, entonces se va a Marruecos a celebrar la victoria de la democracia y la libertad. Es que es todo kafkiano. Pero es que esto es importante porque cuando volvemos a lo de Trump, cuando dijo lo de los BRICS, que podía haber dicho perfectamente si España estaba en el grupo de Puebla, lo que está pidiendo es un combate ahí perfectamente que tiene en las redes y se instalará ahora en Meta y en otras, la libertad o la prohibición. Cuando esto llega aquí a España y Sánchez hace todo esto, no lo hace por un contraataque a Elon Musk, a la casta y tal, sino porque sabe perfectamente que en el momento en el que él no intervenga ahí, todo su discurso que tenía hasta ahora controlado, todo su discurso que tenía subvencionado, todo su discurso que tenía comprado a mucha gente, se va a caer
pedazo por pedazo y pieza a pieza. Por eso lo hace. Entonces, lo del anonimato, lo de controlar, esa visión orwelliana de la sociedad donde el Estado lo controla todo, sabiendo por dónde va el mundo ahora, incluyendo Europa, eso Sánchez no lo soporta. Entonces, no es tanto la tecnocasta, sino la definición perfecta de lo que siempre ha sido el socialismo, que es intervenir y poner muros a la libertad. Lo que están aterrados es, efectivamente, temen el debate. Y por lo que están cabreados los líderes de izquierda es que Elon Musk ha apoyado a Trump en la campaña electoral, ha montado una campaña muy efectiva contra el gobierno laborista británico, retomando y sacando a la luz la aberrante ocultación de violaciones de niñas por parte de bandas organizadas de pakistaníes, y encima en las elecciones alemanas Musk se ha posicionado claramente a favor de Alternativa por Alemania. Es que lo reflejaba a la perfección también en el foro de Davos esta misma semana el canciller alemán Olaf Scholz, socialista. Lo explicaba así. Tremendo. Todo el mundo tiene libertad de expresión en Europa y Alemania y puede decir lo que quiera, también si es un multimillonario. Lo que no aceptamos es que se apoyen posturas de ultraderecha y me gustaría recalcarlo nuevamente. Es decir, Olaf Scholz dice, no, sí, aquí hay libertad total, usted puede decir lo que quiera, salvo que usted apoye Alternativa por Alemania. Bueno, vamos a ver, yo creo que, o sea, a veces hay que escuchar también en el otro lado del río para entender algunos argumentos, porque si no acabamos estando en el coro, nos cantamos la misma y no entendemos nada. ¿Cuál es el problema de Elon Musk, de los cambios tecnológicos de las redes sociales para la izquierda, visto desde la izquierda? Es que la izquierda lo que está mirando y concluyendo es que el resultado de las elecciones en Argentina, con Milei y el gran cambio que representa Milei, ha sido en parte el resultado no tanto de sus políticas fracasadas, del kirchnerismo y tal, sino de la injerencia, digamos, de Elon Musk, ya dueño de la red Twitter o X, llamadla como queráis. O sea, primer gol de Musk. Segundo gol de Musk, evidentemente, elecciones en Estados Unidos. Donald Trump muy inteligentemente se alía con Elon Musk y también ahí pues barre a la izquierda. Eso, claro, son dos avisos a navegantes que la izquierda a nivel global, en fin, sobre todo digamos, en el ámbito occidental democrático, entiende que aquí, cuidado porque se puede repetir esta situación. En febrero tenemos elecciones en Alemania, ahí va a ser otro banco de prueba muy importante para comprender efectivamente la influencia que tiene Elon Musk y Twitter y X y tal. Musk ha entendido una cosa antes que nadie, porque evidentemente el tipo no es tonto para nada. Ha entendido que las redes sociales son lo que yo creo que se podría calificar como el quinto poder. O sea, después del cuarto, que es la prensa, o lo que era la prensa hace años, porque ya no tiene, digamos, esa capacidad de influencia como antaño, llegan las redes sociales. Y el planteamiento de las redes sociales ha cambiado. O sea, las redes sociales, el Twitter y tal, hace 15 años era algo y ahora es algo muy diferente y muy distinto. Y el propio Elon Musk varias veces, yo creo que al menos una vez al día, lo que dice en sus tweets es: este es el nuevo medio de comunicación de toda la gente global, no sé qué, siempre, o sea, es un poco su eslogan. Entonces, claro, aquí está la gran dificultad ahora mismo de la izquierda respecto a Musk, y luego el segundo problema que va a tener es con Zuckerberg, con el tema de Meta y con tal. Porque no saben cómo enfrentarse a eso. O sea, es como si de repente tuviéramos, por así decirlo, es una metáfora, pero solo un medio de comunicación. O sea, como si de repente solo existiera un periódico. Y ese periódico es de un corte ideológico contrario a la izquierda. Por lo tanto, la duda que tienen es: oye, ¿pero voy a dar una entrevista? ¿Sí o no? ¿Voy a responder a los periodistas de este medio nuevo, tal? ¿Sí o no? Y este es el gran dilema. Y el dilema lo tienen dentro y todavía no lo tienen resuelto. Prueba de ello es que mientras que Sumar y Yolanda Díaz, por ejemplo, una anécdota, se han ido de X, en Más Madrid, que son los aliados de Yolanda Díaz, se han quedado. Pablo Iglesias dice: oye, yo de aquí no me voy. Claro, es que Podemos tiene 3 millones de usuarios en su red, o sea, de su cuenta, tampoco estos son tontos. Pero claro, ¿cómo abordar ese tipo de cambio, de revolución tecnológica mediática? Es el gran problema que tiene que abordar la izquierda y al cual todavía no tiene respuesta. Y aquí lo que está planteando la izquierda, Ángel, y me gustaría concluir contigo este bloque, es el de la censura. Como no podemos controlar este tipo de redes donde todo el mundo, ahora sí, opina libremente, y como en Internet, digamos que, a diferencia de lo que sucede con los más media, el mensaje de izquierdas no termina de calar, están perdiendo la batalla ideológica, están perdiendo la batalla de las ideas, están perdiendo el liderazgo del relato. Y por eso, corrígeme si me equivoco, Ángel,
Sánchez no solo ha anunciado el fin del anonimato de las redes, es que su propuesta consiste en volver a controlar los algoritmos, es decir, la moderación de contenidos con verificadores de izquierdas, y castigar a los propietarios de esas redes sociales por infringir la ley. Pues volvemos a lo de siempre. Como no puede controlar una red o como no puede controlar a la población, pues quiere controlar, en este caso, la moderación, que se hace o se hará a través de algoritmos. Dos cosas. En primer lugar, no es que la izquierda haya perdido X o perderá Meta en su momento. Es que la realidad es que son muchos menos usuarios de izquierdas que apoyan la libertad. ¿A qué me refiero con esto? Si tú lo que haces, por ejemplo en esta mesa, estamos 5 personas, si tú en esta mesa traes 5 personas liberales y traes 40 de izquierdas, pues obviamente 40 son más personas que hablan. Entonces lo que les está estropeando a ellos el discurso es que ya no pueden dar el micrófono solo a los suyos, ya no pueden bloquear a todos los que defienden la libertad. Entonces, como ya no tienen el árbitro a favor, la afición a favor y juegan en casa, pues dicen, oye, es que ahora en igualdad de condiciones yo no quiero jugar. ¿Por qué? Porque somos menos, porque es que realmente estos movimientos son minorías. O sea, es que son minorías, es que esta es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ya no pueden bloquear, en este caso, a usuarios, pues se enfadan. Pero el siguiente paso te lo voy a contar, porque es que va a pasar, y va a pasar en 1 año o 2 años. Donald Trump ha dicho que va a invertir 500.000 millones de euros en inteligencia artificial. Proyecto Stargate. Proyecto con Stargate, este nombre. por cierto, me encanta el proyecto Stargate, muy bien elegido. Pero ese proyecto lo que va a hacer es, además de traer centros de datos y demás, va a generar algoritmos. ¿Por qué? Va a generar muchos algoritmos y mucho dinero. Por cierto, lo que ha hecho Pedro Sánchez, si queréis hablamos de él también, de la inteligencia artificial española esta que ha generado. Porque sabe perfectamente... La de... Eso es. Eso creo que no va a dar tiempo, pero lo abordaremos en otro programa. Otro observador. Sabe que los usuarios de las redes sociales dentro de muy poco tiempo van a ser inteligencias artificiales. Entonces, perfectamente tiene controlado el timing. Dentro de muy poco tiempo, posiblemente ya lo estemos viviendo y no lo sepamos, gran parte de la masa de usuarios de redes sociales van a ser inteligencias artificiales. Y quien controle a las inteligencias artificiales, no el algoritmo, va a ser quien controle la red social. Bueno, muy interesante. Desde luego el tema de la inteligencia artificial es para abordarlo, porque como bien estabais comentando, al mismo tiempo que Pedro Sánchez cargaba contra la tecnocasta, anunciaba la inteligencia artificial aplicada a la administración pública. Una inteligencia artificial que nos ha costado un riñón, millones de euros, y que ya los expertos en la materia dicen que eso es la prehistoria. O sea, que no va a servir absolutamente para nada. Y por cierto, y ya terminamos con esto, la misma semana que conocemos que el gobierno incrementa la publicidad institucional para los medios afines hasta récord histórico. 160 millones de euros para los medios del régimen. Pues esta es la cuestión. La clave es quién controla y domina el debate. Ángel Niño, concejal, delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, mil gracias y abordaremos en un futuro programa, si te parece bien, las cuestiones claves de la inteligencia artificial. Yo encantado porque te aseguro que nos va a acompañar mucho el próximo día. Yo quería preguntar, como está aquí aprovechando, sí. ¿hay que regular la inteligencia artificial? No, mira, esto no puede ser peligroso. Mira, yo te digo una cosa, y esto obviamente pues me ha costado muchos dolores de cabeza. La ley de inteligencia artificial europea ya está frenando la innovación en la Ciudad de Madrid, pero en toda Europa. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues llegados a este punto hacemos una pequeña pausa y regresamos a otro de los temas de la semana. Y aquí, Luca, vas a tener que aleccionar el decreto trampa de Pedro Sánchez, la que se ha liado, amigos. A los pensionistas le van a bajar la pensión y veremos por cuánto tiempo. A continuación. Bueno, pues ya estamos de regreso en el tiempo de tertulia. Oye, estoy viendo que el desayuno está teniendo su éxito, acompañado con café, gracias a Pastelería Saúl, que desayunamos todos los fines de semana en este programa. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense y también con pedidos online y a domicilio. Bueno, señores, la que se ha liado con este decreto ómnibus, donde se incluían 80 medidas de lo más variado, el palacete para el PNV, la eliminación de la prórroga para suspender los desahucios de ocupas e inquiocupas vulnerables, subidas de impuestos, es decir, un totum revolutum donde se incluía todo, pero donde se incluía también, y esta es la clave del asunto, la revalorización de las pensiones a 12 millones de pensionistas, las ayudas
a la Dana, a los afectados de la Dana, y también la prolongación de las subvenciones al transporte. Al decaer el decreto, han decaído también estas medidas y ahora la clave, Luca, es ¿qué va a hacer el gobierno? Sí, la clave es que va a ser el gobierno. Yo creo que hay, por lo que me llega a mí a nivel de información, no hay un bloque unitario. O sea, sobre el ómnibus, que sería, como decir, de todo un poco, o en fin, de todo. Hay debate, yo creo, en el Consejo de Ministros. Evidentemente, el gobierno es un gobierno que debate relativamente poco porque es Pedro Sánchez quien decide todo. Pero eso no quita que algunos manifiesten internamente pues sus dudas sobre el planteamiento que parece ya claro. Yo creo que hace 2 días la duda era qué hará Pedro Sánchez, sobre todo con el tema de las pensiones, porque las pensiones, desde el punto de vista electoral, es un elemento estratégico, o sea, por simple pirámide demográfica en España. O sea, hay muchísimos... 12 millones. Exactamente, hay muchísimos votantes jubilados, y además Pedro Sánchez, desde que ha llegado al gobierno, se ha centrado en incrementar constantemente cada año las pensiones sin, digamos, centrar sus políticas públicas, por ejemplo, en las juventudes, en cuál va a ser el futuro de este país. O sea, el gran problema era, oye, ¿cómo voy a blindar el bloque de pensionistas para que me voten en cada comicio electoral? Entonces, yo francamente me equivocaba porque yo pensaba que, digo, bueno, lo trocearán. O sea, vale, el ómnibus no ha ido bien, lo normal será abordar el tema de las pensiones aparte, que es un poco lo que le han pedido todos. O sea, el PNV, el Partido Popular, todo dicen, oye, mira, divide los temas y vamos a votar por cada tema de manera sectorial, porque en realidad ninguna fuerza política con 2 dedos de frente se va a enfrentar al tema del aumento de las pensiones. Pero el gobierno parece que ha activado ya una maquinaria de tipo maquiavélico, sobre todo te diría de propaganda pura y dura, que es decir, no, aquí se hace lo que yo digo, para intentar señalar al adversario político como quien obstruye o frena el incremento de las pensiones. Te digo, dentro del Consejo de Ministros, yo creo que por lo menos la parte de Sumar tiene ciertas dudas sobre el planteamiento de Pedro Sánchez. O sea, serían favorables a la idea de trocear el famoso decreto e ir solo con el tema de las pensiones. Podemos, por ejemplo, otro socio de investidura, ha dicho, hombre, que es un disparate, que se tiene que llevar el tema de las pensiones por el escudo social, bla, bla. Pero Pedro Sánchez va adelante en esta cuestión. Yo creo que, no sé si luego Fran nos va a decir si esto puede, no sé, Fran, no te quiero involucrar, digamos, demasiado, pero si esto puede, a nivel electoral, para el bloque de la izquierda, ser rentable como maniobra de carácter electoral. Y yo creo que la segunda pregunta que me haría yo es, ¿pero qué está haciendo de verdad Pedro Sánchez? O sea, a mí todo esto me huele a un poco pre-campaña electoral. O sea, a mí todo eso, entre atacar a la casta de los billonarios de Estados Unidos, enfrentarse a Trump, cuando Trump te puede convertir en un problema para tu estabilidad de gobierno, sobre todo porque va a estar más solo que la una en la Unión Europea. A mí todo eso me huele a, ¿sabes? Esto es el motor que se calienta antes, el giro, no sabes, la vuelta de prueba antes del Gran Premio, ¿no? Fran, vamos a... creo que tienes datos al respecto y creo que podría ser interesante abordarlos, porque todo apunta a que la estrategia del gobierno es, vale, como los pensionistas, mientras ha estado vigente este decreto de revalorización de las pensiones, van a cobrar en esta mensualidad de enero la subida, lo que van a ver en la próxima mensualidad es que le van a rebajar las pensiones en 30 euros, en 40 euros, es decir, 12 millones de personas se van a encontrar con que la pensión ha caído. Y el gobierno ha activado toda la maquinaria para decir, esto es culpa del PP, esto es culpa del PP. Fran. Sí, alguna serie de comentarios y luego explico algunos datos. Vamos a ver, este gobierno es una consultora de propaganda desde que llegó al poder. No es un gobierno, no gestiona, no lidera, sino simplemente se basa en estrategias continuas de marketing, de propaganda y de ventilación de lo que hace o de lo que no hace. Con esto del decreto ómnibus, yo quiero comentar tengo algunas consideraciones. La primera, es evidente que es estrategia del gobierno, porque es modus operandi habitual, es decir, te cuelo una cosa buena o una cosa votable más 9 invotables, y si no votas la totalidad, te digo que eres insolidario porque lo votable tiene que ver con cuestiones de ayuda social. Entonces, es un chantaje en toda regla. Sí, pero lo han hecho siempre. Sí, es decir, sí. Yo me acuerdo en la época del COVID, donde con las ayudas del COVID te metía también que Pablo Iglesias fuera el que controlaba el CNI. Pero mira, yo eso no lo puedo votar. Entonces, ¿que no quieres que la gente reciba ayudas por el COVID? Bien, pues ese es el chantaje habitual del gobierno. Pero es una estrategia política que, bien manejada la retórica y la narrativa, a su parroquia le sirve.
Y eso Sánchez lo sabe. Sánchez es la persona que mejor ha interpretado el tablero político, la aritmética parlamentaria y la sociología electoral. Sabe perfectamente el nivel intelectual y crítico de su votante, sabe perfectamente cómo lo tiene que movilizar, sabe perfectamente dónde pone la barrera divisoria para dividir al país, porque eso electoralmente, políticamente, parlamentariamente y aritméticamente le vale, le sigue valiendo, y solamente pulsará el botón del adelanto electoral cuando vea que los números le cuadran, como pasó en verano de 2023. Cuando vea que ahora mismo está el escenario para eso, entonces sí volverá a pulsarlo. Cosa que yo aquí he dicho muchas veces que no está en ese momento. Aunque pueda haber lo está midiendo, perdón. Sí, ¿Tú crees que estas... ¿Tú crees que, por ejemplo, el tema de Trump y el tema eso de las pensiones, porque como bien sabes, en Moncloa a diario Pedro Sánchez tiene sobre su mesa toda una serie de tracking electorales, o sea, ellos tienen realmente una maquinaria electoral que mide cada día lo que es, en fin, la temperatura, si quieres, de la sociedad española. Entonces, para ti es un globo, o sea, es una manera como para medir cuál es la situación actual a nivel de posible apoyo electoral, porque lo de Trump, repito, a mí me extraña. Hombre, o sea, acaba de llegar el nuevo presidente de Estados Unidos, tienes que interlocutar, tienes que hablar con él, y lo primero que dices es que es el representante de la ultraderecha mundial y que tú te vas a hacer el muro de contención. Y ahora el tema de las pensiones. ¿Tú crees que eso es un poco una manera, una prueba de Pedro Sánchez como para ver por dónde, en fin, cómo sopla el aire electoral? Sí y no. Sí, porque Sánchez mide constantemente a la opinión pública en cada cosa que hace. Es verdad que Sánchez siempre se muestra muy radical al principio, a la mitad de su mandato, y se va moderando cuando va llegando el terreno electoral, es decir, va haciendo otro tipo de medidas, pero es que esto va más allá de todo eso, es decir, él sabe que con el tema de las pensiones ya no afecta a una población que es absolutamente cautiva. Y ha implantado un debate falso, que es, no quieren subirse las pensiones, es que las pensiones no deben subirse. Es que el sistema no admite una subida de pensiones si queremos que siga siendo sostenible. Entonces, ha metido una trampa en la que ha caído la oposición sobre si hay que votar o no que se suban las pensiones, cuando la verdad es que no hay que subir las pensiones. Ya las otras medidas sobre el decreto que favorece a los ocupas y tal, ya lo dejo de lado. Es el tema de las pensiones. Claro, hablamos de una sociología electoral cautiva por dos partidos, fundamentalmente. Entonces, ahí es donde Sánchez está siendo inteligente y donde la oposición yo creo que todavía no está viendo salir. No, es que ha medido muchas cosas. No, es que este sistema hay que empezar a plantearlo de otra forma. Y luego, a nivel electoral, ¿va a tener la impacto? Sociología electoral de izquierdas, datos que tenemos es que el decreto ómnibus lo ha interpretado como que el Partido Popular y Vox, fundamentalmente, que es quien representa la alternativa política a Sánchez, pues eso, representa lo que han sido siempre reaccionarios, cargas, que no quieren la justicia social, que es la gran mentira de la izquierda siempre, lo de la justicia social, sino que lo que buscan es eso, es recortar derechos sociales, porque han interiorizado solamente en el decreto el tema de la subida de las pensiones o el tema de las ayudas a los afectados por la Dana de Valencia. Solo han interiorizado eso, no hay todo lo detrás, porque es que lo que hay detrás, la sociología electoral de izquierdas también te la apoya. Si Sánchez palpa, si ahora está la circunstancia así, lo lleva haciendo 6 años. No por el tema de la oposición a Trump, porque puso un tuit, un post felicitando a Trump por su victoria, al día siguiente se puso enfrente de él y mañana dirá que las relaciones España-Estados Unidos son inmejorables y hay que potenciar eso. Lo que sí está viendo es hasta qué punto la oposición hoy electoralmente puede capitalizar todo el descontento que hay a su gestión y a su gobierno. ¿Hasta dónde y qué sumaría todo eso? Los datos que tenemos que hoy la suman PP y Vox supera con mucho la mayoría absoluta. Cuando digo con mucho hablamos de entre 7 y 10 escaños. Por eso Sánchez no dice botón pulsado. No aprieta el botón. Pero en el momento en el que los números le cuadren, como hace un año, y dijimos aquí que había unos datos que tenía Sánchez donde la mayoría del Partido Popular y Vox estaba tambaleándose, ahí es cuando llegará, bueno, pues con todo lo pulsado, con todo lo hecho y con toda mi gente movilizada, con el peligro de que viene Vox, la ultraderecha, los tecnócratas, ahí, con todo eso pulsado, es el momento. Que yo creo que lo llevará más a 2027 que a este año, pero con Sánchez es todo muy impredecible, ¿no? Elisa, decreto trampa y vaya maquinaria se ha activado por parte del gobierno para echaros la culpa de que no habéis votado un decreto que incluía 80 medidas, entre otras cosas, y esto hay que recordarlo, un decreto que seguía blindando a los ocupas e inquiocupas. Exacto, bueno, esto es el decreto del bulo, o sea, esto no es un decreto trampa, es el decreto del bulo hecho decreto. La realidad aquí ya no es solo las subidas de impuestos que venían dentro de ese decreto
ya no es solo la protección de gente que tendría que estar en la cárcel por ocupar una vivienda, una propiedad privada de manera ilegal, que esa gente habría que echarla en 24 horas presentando lógicamente tus papeles de propiedad de una vivienda y se acabó. Ya no solo eso, es que querían regalar un palacete al PNV. O sea, se lo han regalado. Partamos de la base que el gobierno más social, que no iba a dejar a nadie atrás y demás, y que no ha construido ninguna de las viviendas de las 200.000 que prometió Ábalos, pero que sí que alquila pisos en Airbnb, 28 en concreto, para llevar a prostitutas, y esto lo voy a repetir muchas veces porque es que manda narices, y que no ha construido ni una sola vivienda pública para que los jóvenes tengan una vivienda más asequible, venga ahora a decir, no, te protejo a los ocupas y encima le regalo un palacete al PNV valorado en 16 millones de euros. ¿Cuántos españoles viven en casas de 16 millones de euros? ¿Cuántos? Pues eso. Luego, un recorte de financiación a las comunidades autónomas, pero si cabe, lo más grave de todo esto es que te dicen, no, hemos metido ayudas para la Dana, cuando se le ha pillado a este mentiroso, que es Sánchez, que dijo que había solicitado las ayudas al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, y ha salido la Unión Europea desmintiéndole, diciendo que no ha pedido absolutamente nada. Es decir, este señor es un criminal. Es criminal lo que hace, y ahora ha sacado todos sus ventiladores para intentar decir que el PP somos culpables. No, mira, el PP no es culpable, el culpable es tu novio Puigdemont. O sea, yo no tengo la culpa de que te estés morreando con un separatista que vive en Waterloo y que vas a quedar con él en Suiza. ¿Queda en Venezuela? ¿Queda en otro sitio, no? Es decir, es que te vas a los sitios más la crème de la crème con un señor que te tiene completamente atado, maniatado y de todo. La culpa no es nuestra, la culpa es de Sánchez, que es un sinvergüenza y está engañando una vez más a los pensionistas. Y el debate de las pensiones, de verdad, es algo que hay que hablar. Y eso sí quiero recordar, hemos iniciado una recogida de firmas en change.org, el Partido Popular, para decir, pues oye, sí a la subida de pensiones, sí a que a los ocupas se les eche en 24 horas y sí a las ayudas de la Dana. Sí a la subida de pensiones. El sistema no se sostiene con una subida de pensiones, pero esos son otros debates que hay que llevar a cabo. Pero lo que sí que está claro es que la gente, cuando le subes el IVA de los alimentos, cuando comprar cada vez es más caro, tienes que hacer una revalorización. Hay pensiones de 3.000 euros y hay que subir pensiones cuando el problema está en la vivienda de los jóvenes, en el paro, y hay que subir las pensiones cuando se ha demostrado que es un sistema inviable y que dentro de 40 años igual no hay pensiones. El tema de la sostenibilidad de las pensiones, desde luego, lo que requiere son reformas estructurales de calado, y nadie desde luego está abriendo ese melón. Pero lo que sí es cierto es que el famoso decreto, si ahora mismo se presentara por separado, la subida a las pensiones, las ayudas a la Dana, las subvenciones al transporte, serían aprobados. Pero a mí lo que me parece dramático de toda esta jugada es que el gobierno, de forma muy hábil, una vez más, de forma muy hábil, ha utilizado como rehenes a 12 millones de pensionistas para decir, o me aprobáis lo que yo quiero, o los pensionistas no se les suben las pensiones. Y en esas estamos y en esas seguimos. Le hemos preguntado sobre esto mismo a nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Adrián, ¿qué han contestado? Pues sí, porque hoy preguntábamos qué hará el gobierno tras de caer el decreto trampa de las pensiones, y nuestras opciones eran que volverá a presentarlo, lo presentará por separado o no hará nada, y la verdad que ha sido de las encuestas más ajustadas. El 44% cree que volverá a presentarlo y el 43% que no hará nada. Así que, y esto también nos han dejado los oyentes. Hola, buenos días desde Rubí, Barcelona. Yo creo que las volverán a presentar tal como se las habían tumbado. De todas maneras, la propaganda que está haciendo es enorme. Hasta mi propia hija dice que no vamos a cobrar pensiones porque nosotros somos pensionistas, porque es culpa del PP. Simplemente no se ponen a estudiar más a fondo. Es una vergüenza que este hombre todavía siga en el poder. Tenemos que salir a la calle y a ver si ya de una puñetera vez lo podemos poner de patitas a Venezuela con sus amiguitos. Pues lo que va a hacer el gobierno está claro, ya lo ha puesto en marcha. Sacar su rebaño de sindicalistas a la calle. Una vergüenza. Hola, buenos días. Yo lo que piensa hacer no lo sé, pero lo que sí que me gustaría es que cogiera las maletas y a su señora esposa y que se fuera y no volviera más. Buenos días, Manuel. Vamos a ver, el gobierno seguirá R que R en su empeño en empobrecernos. Todo lo impondrá a golpe de decreto ley. Por favor, qué envidia. ¿Dónde hay que firmar para que nos envíen un pack Trump y ley a España?
Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Veremos qué es lo que pasa. Yo mucho me temo que el gobierno va a mantener la situación como está y es capaz de hasta enviar una carta a todos los pensionistas para decir: no te voy a subir las pensiones porque el PP no ha aprobado ni apoyado el decreto ómnibus, negándose a presentar el decreto por separado, que lo aprobaría. Por cierto, que ya esto es el colmo del surrealismo. Los sindicatos manifestándose en las calles contra el Partido Popular por no aprobar el decreto ómnibus. Esto es increíble. Bueno, en fin, lo seguiremos muy de cerca y seguiremos informando al respecto. Elisa Vigil, muchas gracias, como siempre. Fran Carrillo, un auténtico placer. Y Luca Constantini, un auténtico lujo contar contigo. Muchísimas gracias a todos y nosotros continuamos. Ahora repasamos las principales noticias económicas de la semana y después nos vamos con una entrevista muy interesante de la mano de Jesús Úbeda sobre el discurso, el lenguaje de la izquierda. Atentos. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.